Hola a todos y bienvenidos a una nueva webinar de Instituto Ben Pensante. Antes de presentar a Daniel, me gustaría saber si todos me escucháis bien. Así que, por favor, si podéis escribirme en el chat que tenéis en el lado izquierdo de la pantalla para confirmarme. Podéis escribirme cualquier cosa simplemente para saber si me escucháis bien. Perfecto, gracias. Estupendo, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a una nueva webinar. Hoy la impartirá Daniel Álvarez Lamas. Daniel, para aquellos que todavía no lo conozcáis, es el fundador de Instituto Ben Pensante y junto con Marcela Parga es el trainer oficial de ICC aquí en España. La webinar de hoy estará basada en la metodología del coaching de equipos y se titula pues el conflicto cruzando la frontera en la comprensión del equipo, que nos hablará sobre las 5 fuerzas que desactivan el conflicto en los equipos. Entonces, nada, os voy a pasar ya con él directamente. Podéis escribir en el chat lo que queráis durante la sesión. Tendréis también tiempo para hacerle todas las preguntas que queráis. Y cualquier problema, pues lo escribís y estaremos atentos. Así que, Daniel, cuando quieras. Muy bien. Laura, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Hola, Laura, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues también lo mismo, dirías, perfecto. Lo mismo diría que podáis comentar si se escucha bien también, porque estas cosas siempre ya sabe que si es necesario se hace cualquier cambio. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por la presentación. Gracias a todos y todas por estar ahí. Y bien, vamos con un tema realmente sugerente para todos, ¿no? Como es el del conflicto. Estamos hoy pues todos unidos por esa gran magia de Internet. Veo que Liz está ahí también. Un abrazo muy fuerte, Liz, que hace tiempo que no te veo. Gustavo, Begoña, ¿qué tal? Que hace tiempo que no te veo también. Espero que esté muy bien. Ángel de Lope, hola, ¿cómo estás? Noelia, Ingrid, fabuloso Aurora García Buente, ¿qué tal? Desde Orense, un placer el sentiros a todos y todas cerca. Y tantos que no he comentado ahora, lógicamente. Pero creo que es importante darnos cuenta de que vamos a hablar de un tema muy sugerente, cada uno desde nuestro lado del mundo, de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos también, desde Houston, está Liz, por ejemplo, y sentirnos conectados a través de esta inmensa bola que es la Tierra, a través de esta maravilla que es Internet, todos y cada uno pues con comodidad en su casa, en su lugar de trabajo, en donde haya elegido, y dispuestos a estar en esta conexión continua que nos permite Internet durante una hora, aproximadamente hora y cuarto, en la que este tema que nos une, esta cuestión que nos interesa a todos, que es la del conflicto, pues voy a tratar de desvelar alguna serie de cuestiones que he tenido la oportunidad de reflexionar y de comprobar en la práctica, de cómo el conflicto nos permite dar un paso más allá en cómo está de vertebrado ese organismo llamado equipo, en cómo están de vinculadas, cómo se sienten de cohesionadas esas personas que forman el equipo. El conflicto va a servir, esto dicho muy brevemente, pero no lo olvidemos nunca, va a servir y nos va a permitir, va a servir y permitir que las personas se comprendan mejor, se sientan con una mayor capacidad de sentirse unidas, de vincularse y consigan ceder un poquito de su soberanía individual para darse cuenta de que ese conflicto que se ha creado era sencillamente que el organismo llamado equipo quería unirse, quería cohesionarse y necesitaba que las personas se amoldaran, que las personas se comprendieran, que las personas dieran más información, pusieran más recursos encima de la mesa, pusieran en común las intenciones de cada uno, pusieran en común las emociones de cada uno. Entonces ese conflicto quiero que lo veamos como una señal, un síntoma de que se está produciendo esa cohesión y que hay algunas fricciones porque las personas tienen que encajarse unas con otras y eso requiere de un cierto amoldamiento y también de una cierta cesión de soberanía. Eso es lógico y normal cuando queremos que trascendamos
la individualidad de las personas que formen el equipo para generar un nuevo organismo llamado equipo, una nueva bestia, un nuevo animal llamado equipo. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede en ese momento. Lo primero, vamos a sentar algunas bases antes de decir esas 5 fuerzas que comentábamos en el titular de la conferencia, cuando dijimos qué es lo que vamos a explicar. Vamos a explicar las 5 fuerzas que desactivan el conflicto, pero primero vamos a hablar de lo más importante, que no son esas fuerzas que debemos desplegar en el momento que esté presente el conflicto, sino algo que envuelve en conflicto y todo lo demás que sea relaciones entre personas. Y empecemos por mencionar, una forma de explicarlo es mencionar este párrafo que habla, que explica este autor, Antoine de Saint-Exupéry. Quien sepa francés ya sabrá que lo he pronunciado mal, pero lo he intentado, que es el autor del Principito. Y este hombre decía, maravilloso pensador y soñador, decía que si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Invoca primero a los hombres y mujeres en el anhelo del mar libre y ancho. Es decir, que no vayas al grano tan rápidamente, sino que cortejemos un poco, creemos un cortejo dentro de este equipo, de forma que nos vayamos conociendo, vayamos sintiendo ganas de trabajar juntos, vayamos viendo cómo nos comprendemos, mirémonos, sintámonos un poquito, porque eso va a allanar el camino, lo va a hacer mucho más rápido. Parece que tardamos más, pero tardaremos menos en hacer las tareas si primero tratamos de sintonizarnos, de sincronizarnos. Eso lo sabemos muy bien los coaches, ¿verdad? En eso precisamente consiste el coaching, en crear un baile entre relación y tarea, hacer más tarea gracias a tener una relación sana, tener una relación todavía más sana gracias a que trabajamos en la tarea juntos. No se pueden desvincular las dos cosas, nunca vamos a elegir. Así que primero evoquemos el anhelo del mar libre y ancho. Y concretamente, si vamos a la teoría, tratemos, cuando hablemos de conflictos, tratemos, si es posible, que casi siempre es posible, aquí está el secreto, de ir más a la forma de solucionar los conflictos de trabajo en equipo más que a la de la negociación. Es decir, si presuponemos y tenemos el paradigma ante un conflicto de que hay dos personas con intereses contrapuestos que necesitan cesiones de ambos, estamos en una versión que no es la 2.0, 3.0 o 4.0 del trabajo en equipo, en el cual suponemos como paradigma que hay dos personas que persiguen sus intereses en equipo. Hay dos personas que, de acuerdo, tienen que coordinar sus intereses, pero lo hacen en equipo. Unen sus recursos, unen la información, unen sus capacidades para un objetivo común, un reto común, en el cual se consiguen los intereses de las dos partes. Es decir, cada una de las dos partes perseguirá los intereses, pero no luchando una contra otra. No. Sino tratando de coordinar, sincronizar los esfuerzos de ambas para conseguir los objetivos de ambos, ayudándose mutuamente a conseguir los objetivos de ambos. En muchas ocasiones no hay otra forma de superar una situación de conflicto. El conflicto se encasquilla porque estamos a ver cuánto me das tú, a ver cuánto te doy yo. A ver cuánto cedo yo, a ver cuánto cedes tú. Con cara de póker, a ser posible. No vamos a pensar que así está ocurriendo ahora en el gobierno español. No está ocurriendo nada parecido en el sistema político español. No. Todos pensamos, ¿no? Si trabajara en equipo, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Si persiguiéramos el objetivo común, ¿qué pasaría? Está por ver. Pero eso es lo que se propone. No pensemos que hay que negociar cuando hay un conflicto, no. Tratemos de cooperar, de utilizar la teoría de trabajo en equipo, que es exactamente lo que os voy a contar aquí. Al final, se trata de que las dos partes vean el juego desde fuera, como un espectador. Ese espectador que muchas veces dirá, pero si tienen mucho más que ganar si se ponen de acuerdo, que si pelean. Si tienen muchísimas informaciones que compartirse, recursos que el uno le sirve al otro y el otro le sirve al uno, y que si trabajan en equipo consiguen con la gorra los intereses de los dos. Claro, si lo único que te hacen es ceder, no. Así que trataremos de centrarnos en ese paradigma del trabajo en equipo que consiste en poner en común el objetivo de ambos
perseguir un objetivo, los dos, un objetivo que puede ser incluso hacer todo lo posible por no romper. A veces es sencillamente hacer todo lo posible por no romper la comunicación. Hacer todo lo posible por en un equipo, en un entorno de trabajo, hacer todo lo posible para que nuestro conflicto no enrede al resto del equipo. Muchas veces ese objetivo común sirve para ponernos de acuerdo en que eso seguro que no lo queremos ninguno de los dos y dentro de eso vamos a trabajar todo lo que se pueda para conseguir ponernos de acuerdo. Entonces, poner un objetivo común siempre es bueno y respetar el objetivo de cada uno también y conocerlo. Y también poner en común información y también poner en común los recursos. Entonces, recordemos la motivación. La motivación es algo personal, en que cualquier persona, en cualquier momento, puede estar viendo las cosas desde el punto de vista de es que no llego a fin de mes, es que no me pagan lo suficiente, es que dentro de 2 meses es que me acaba el contrato, es que al otro le subieron y a mí no. O sea, económica, la motivación económica. Esa misma persona, en otro momento, puede decir, me siento a gusto dentro de este equipo. Creo que dentro de este equipo me respetan. Creo que estoy consiguiendo encajar dentro de este equipo, que me reconozcan, sentirme seguro dentro de este equipo. Son motivaciones distintas y no solamente es algo personal, de que cada persona tiene su motivación y que cuando analizamos el conflicto debemos conocer cuál le está moviendo a cada persona, sino que además, en muchas ocasiones, un conflicto se supera cuando ayudamos a que se enciendan motivaciones, vamos a llamarle, superiores, ¿no? O sea, si la persona acaba viendo que es importante el clima del equipo, es posible que saque un poquito el foco de que me gustaría cobrar más o que el otro cobra más que yo. Pero encima, si ayudamos en ocasiones, si ayudamos a que las personas vayan a motivaciones como la del talento, ¿no? Poner en valor, hacer lo que sabes hacer, conseguir logros, o sea, que estoy poniendo sobre la mesa mi talento, estoy desplegando mi talento, me siento que estoy poniendo en valor mi talento. Quizá me olvide un poco de otras motivaciones, como, bueno, de otras sensaciones, de otras fricciones. También, cuando en un conflicto la persona dice, oye, pero ¿cuánto tenemos que hacer esto? Vale. Ya lo hiciste antes y ahora tienes que repetir y volver a hacer. Vale. Pero ¿cuánto vamos a aprender haciéndolo juntos? El aprendizaje, el desarrollo, tanto profesional como personal, es una motivación que ayuda a que en un conflicto en el cual a lo mejor dos personas están pues en una sensación de tensión muy fuerte entre las dos, el decirle, bueno, ¿cuánto podemos aprender si somos capaces de ir un poco más allá en el conflicto? De quizás trabajar en equipo, de ceder en algo, de, pues, por poner un conflicto típico. Si, claro, el de administración está diciendo que el de comercial es un chapucero, si el comercial está diciendo que el de administración tenía que estar delante del cliente, porque parece que solo piensan en la empresa y sin clientes no hay empresa, que es lo que siempre se dice en los de comercial y administración, eso lo hemos vivido todos. Claro, si podemos decir al de administración, oye, ¿y si vamos a conocer a un cliente? Pues eso te puede ayudar a aprender cosas que luego puedes desarrollar en tu puesto de administración. Y al de comercial le puedes decir, oye, ¿y si revisamos las pautas y las normas? Es posible que así puedas convencer al de administración. Métete un poco en su terreno. Si lo conoces un poquito más su terreno, es posible que puedas entenderte con él. Así que, encendiendo otras motivaciones, el ser humano ve las cosas de otra manera. Tiene una perspectiva distinta. Sería una palabra que utilicemos de nuevo dentro de un rato. Obviamente, si encima podemos llegar a un momento en el cual, como yo sentí en algún momento trabajando, ¿no? Y siento ahora también, ¿no? Pero bueno, estoy refiriendo, ahora lo que hago ahora me parece que no es ni trabajar. Pero cuando trabajaba pues en el banco, que muchos sabéis que trabajé en una entidad financiera, pues en alguna oficina de algún pueblo, yo notaba que todos en la oficina pensábamos que queremos aportar al pueblo, que queremos aportar a nuestro entorno, que queremos que la gente esté tranquila, que la gente consiga sus préstamos, que ayudar en lo que podamos. Cuando estamos con esa sensación, muchas veces se supera
eso que nos separa interiormente a los de administración y comercial, o a los de una parte del equipo, de otra parte del equipo, el que piensa que el proyecto va rápido, el que piensa que el proyecto va lento y que por tanto esos que quieren ir tan rápido, esos que van demasiado lento, esas perspectivas internas que nos separan, es posible que se cohesionen cuando vemos que lo que queremos todos es aportar al entorno. En muchas ocasiones es que lo que queremos es que nuestra oficina vaya bien, que nuestra unidad vaya bien. Y eso hace que nos olvidemos un poquito de posibles fricciones o tensiones. Entonces, podemos vivir cualquier situación desde cada una de estas tendencias, desde cada una de estas motivaciones. Podemos cambiar la visión, la perspectiva de una situación en función de que, si por ejemplo nosotros estamos como coaches o como líderes ayudando a que supere un conflicto, tratando no tanto de convencer de que se motiven de otra manera, porque eso es complicado, pero sí tratando de identificar cuando alguno de los dos tiene esa otra motivación encendiéndose, y ahí es como tratando de soplar unas brasas, ¿no? de que esa motivación diferente se pueda encender y poner en primera línea. Y una cosa muy importante, y relacionado con lo que decíamos al principio, ¿no? De evocar el mar libre y ancho, tratemos de encender estas distintas motivaciones, estas motivaciones superiores, ayudándoles al equipo como prevención de los conflictos a que todos compartamos un reto. Y yendo un poquito más allá, que todos compartamos unos valores, una forma de actuar, un estilo, nuestro estilo. Nosotros tenemos el estilo de ser de ataque, de contraataque, de defensa, como los equipos de deportes, ¿no? Bueno, pues tener un estilo y un reto concreto, pues este año lo que queremos es conseguir que los clientes estén mucho más satisfechos. Eso se verá en una encuesta o no sé qué. Eso une. Eso hace que el equipo sienta que, qué bien, todos unidos, ¿no? En la motivación número 2 de equipo. Todos unidos, qué bien, me siento unido a este equipo. Me siento bien aquí, me siento en este clima. La 3, la de talento. Oye, voy a tener que desplegar todo mi talento. Todos vamos a tener lo que hacer muy bien. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Aprendizaje, pues relacionada con esta también, ¿no? Y aportar al entorno. Pues le vamos a aportar a la empresa, le vamos a aportar a la sociedad, le vamos a aportar al cliente. O sea que el reto dispara todas las motivaciones. Esta es la importancia del reto. El reto no se dirá nunca lo suficiente la importancia que tiene el que sea bien diseñado, el que también compartamos los valores que hay en torno a ese reto, nuestra forma, nuestro estilo de alcanzarlo. Esto como punto de partida antes de hablar de esas 5 fuerzas, porque quizás esas 5 fuerzas no sea necesario ponerle tanta atención si hemos hecho bien nuestro trabajo como coaches, fijando bien el reto entre todos y el estilo. Otro aspecto, antes, previo a las 5 fuerzas, y que debemos continuamente estar pendientes, y en caso de conflicto mucho más, es si, por ejemplo, hay un conflicto, si cada una de las partes quizás le falte algún aspecto de capacidad, no tenga la orientación adecuada, que claro, no tiene claro qué es lo que tiene que conseguir, no tiene claro cómo tiene que ayudar a este otro, no tiene claro cuál es el procedimiento, tiene clara la orientación. Y en ocasiones hay que ver si lo que falla es la motivación. Pues yo me encontré en un equipo que una parte del equipo estaba súper motivada, súper enfermizamente motivada, y la otra parte tenía una motivación normal. Y al final, fijaos, en ese equipo, en la práctica, no es que yo lo provocara, pero en la práctica lo que se dio es que los que tenían una motivación más normal la subieron un poco, pues en el trabajo de coaching de equipo, y los que tenían una motivación tan fuerte, pues rebajaron su ambición, porque al final también la motivación se puede ver desde el punto de vista de que es una ambición, ¿no? Una ambición sana, ¿no? De que el equipo fuera bien, de que las cosas fueran bien, pero hay que entender que cada persona tiene sus circunstancias y que tú a lo mejor en un momento dado pues tiene muchas fuerzas por la juventud, por lo que sea, y la otra persona dice, oye, yo tengo mi vida y tengo otras cosas también, ¿no? Así que la motivación es algo a investigar, no es cuestión de decir es que tiene poca, ¿no? Hay que ver qué motivación tiene y qué motivaciones diferentes tienen las distintas personas del equipo. Podemos profundizar demasiado ahí. Y la orientación lo mismo, lo que decíamos, y la capacidad es obvio, ¿no? Si hay una de las dos personas que tiene que hacer un trabajo para el cual no tiene capacidad, se va a defender con uñas y dientes diciendo yo no tengo la culpa, porque sabe que la tiene. Entonces, no le podemos tampoco obligar a que tenga una capacidad que no tiene. Y a lo mejor lo que podemos es ayudar a la otra persona a decir, oye, ¿cómo podemos hacer? Porque
esta persona nueva que está haciendo lo que tu compañero anterior hacía también, vamos a tener que darle un tiempo de rodaje, a ver cómo hacemos para engranar la capacidad de todos. Entonces, lo importante para mí de estos tres aspectos es que es como un checklist. Podemos comprobar cómo está cada uno de estos tres puntos de control, vamos a decir, ¿no? De un cuadro de mando. Entonces, cuando hay un conflicto, o incluso en general, podemos chequear cómo estamos cada uno de estos tres aspectos para el alto rendimiento, para conseguir alto rendimiento, sea de la persona, sea del equipo. A lo mejor el equipo debe reforzar su capacidad de conversaciones. Está quedando claro por los conflictos que está viendo que nuestras conversaciones no son suficientemente eficaces. Es que a lo mejor no nos escuchamos, nos estamos escuchando lo suficiente. Pues gracias al conflicto nos estamos dando cuenta de que hay una capacidad que tenemos que desarrollar si queremos conseguir ese reto con ese estilo, pues de buen clima y demás, que estamos deseando tener. Bueno, cualquier pregunta la anotáis y al final con mucho gusto os contestaré. Bueno, vamos con las 5 fuerzas que desactivan los conflictos. No es que os estéis perdiendo gran cosa, pero siempre me gusta el poder hablaros, digamos, también en imagen para poder conectarnos todavía más directamente. Bueno, ¿cuál es la primera? Muy sencilla. La primera es tomar cartas a tiempo en el asunto. A veces surge la cuestión, entonces, ¿qué debemos hacerlo en caliente? No, hay que dejar que pase, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hay que dejar que pase? Ahí está el equilibrio, que hay que ser sensible, no es simplemente una cuestión de sensibilidad, de empatía. No tratemos de que dos personas que están encendidas emocionalmente se pongan de acuerdo en ese momento, porque sabemos que cuando hay una emoción de enfado, de victimismo, una emoción extraña, de miedo, no se va a lograr que las personas se abran, se comuniquen, sean sinceras, se escuchen. No va a ser posible. Lo que pasa es que tampoco dejemos que las emociones después de que se hayan tranquilizado, no dejemos que se pudran, porque lo peor que puede suceder es que una emoción negativa, pues que a lo mejor al día siguiente la ocultas, al día siguiente ya te acostumbras a no mostrarla, al día siguiente ya te has olvidado de que está ahí, pero está ahí, y acaba pudriéndose. Y quedan esas emociones, esos conflictos latentes, que sobre todo, más que conflictos latentes, debemos recordar que son emociones que nos enfrentan y que quedan latentes, se pudren dentro de nosotros. Entonces, algo que en un principio podría haberse solucionado de forma relativamente fácil, va quedando ahí y después forma parte de nuestro mapa. Y miraremos a esa persona y no miraremos a un compañero, miraremos a un enemigo. Así que como coaches o como líderes debemos buscar el momento adecuado para que, de la forma adecuada, como vamos a ver a continuación, no dejar que las emociones cristalicen negativamente, queden latentes, sino que se traten de mostrar, se traten de explicar aquello que les sucede, aquello que les gustaría que se cambiara, que buscar la asertividad también, tanto empatía como asertividad, para que no suceda eso que es la mayor enfermedad del equipo, que es que haya enemigos, haya enemistades, haya emociones enfrentadas dentro del equipo. Y nunca es tarde para resolver un conflicto latente, para resolver emociones latentes. Puede costar un poquito más, evidentemente. Puede tenerse que hacer de forma más protocolaria, de forma un poco, pues, con una mediación, vamos a decir, propiamente dicha. Pero siempre se puede arreglar un conflicto aunque haya pasado tiempo. La clave que nos tenemos que acordar siempre, ¿sabéis cuál es? Muy sencillo. Que los más interesados en que el conflicto pase son las personas que están en conflicto. Normalmente es así, sobre todo dentro de los equipos. Los que tienen que pasar 8 horas juntos, esos son los que más sufren el conflicto que está sucediendo. Mucho más que el jefe o que la empresa. Entonces, hay que basarse en eso, no decir que tenéis que llevaros bien porque el jefe quiere que os llevéis bien. No, queremos facilitaros hacer eso que queréis hacer, que es hablar y escucharos. Punto número 1, muy sencillo. El punto número 2 nos va a llevar un poquito más de tiempo y quizás sea el que tiene más el intríngulis del conflicto y la solución del conflicto, que es asegurarse de que cada persona conozca y respete la posición del otro o de la otra y de sí misma, de cada una de sí misma, la intención, la motivación de cada uno, como decíamos antes, cómo se sintió la persona, y aquí es importante también saber cómo nos sentimos nosotros,
¿Cómo nos sentimos en aquel momento? ¿Qué es lo que realmente sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Frustración porque teníamos una expectativa? ¿Porque esperábamos otra cosa de esa persona? ¿Porque valorábamos mucho a esa persona y nos sorprendió que nos dijera algo? Que a lo mejor resulta que luego es la típica cosa de la que se puede disculpar. ¿Qué fue lo que realmente me molestó? ¿Y qué es concretamente los hechos que quiero que sucedan? ¿Qué comprensión tengo de la situación? Cada uno, ¿no? Es decir, ¿cuál es la intención que me mueve? Pues si es administración comercial, sería la administración asegurarme de que no nos meten a ninguno en chirona, asegurarnos de que no nos sale nada en una auditoría de lo que nos tengamos que arrepentir. El de comercial, ¿cuál es la intención? Vender más, porque le están machacando con los objetivos de cada mes. Entonces, a veces es bueno ponerlo en común. Muy sencillo. Y también cómo se sintió. Bueno, pues a lo mejor a una de las dos personas, pues en la conversación levantó la voz y la otra persona fue sensible a eso. Igual no se dio cuenta quien levantó la voz de que eso estaba pisando un callo. Hay que tener mucho cuidado con los callos que se pisan. Para eso es cuestión de recordar, no, no voy a aplicar lo que decimos a los niños, de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. No, no. Tengo que aplicar una empatía más profunda. Es no hago al otro lo que no quiero que le hagan. Para eso necesito fijarme, necesito tener pues ese mayor grado de empatía. Para saber cómo se sintió y en la conversación, de hecho, debe salir cómo se sintió cada uno. Y al mismo tiempo tratar eh, de que cada uno tiene una comprensión de la situación de conflicto, porque cada uno tiene sus limitaciones, si queremos verlo así, y cada uno tenemos nuestro mapa. Pues el de comercial ni se le ocurre pensar en toda la ristra de condiciones que tiene que cumplir un contrato, mientras que el de administración es de lo que vive. El de administración, pues le da igual si se vende un poco más o menos, ¿qué más da? Y el de comercial es lo para lo que vive. Y eso va a hacer que sus perspectivas y sus mapas sean completamente diferentes. Entonces, en primer lugar, vamos a asegurarnos de que cada persona conoce y respeta la posición del otro o de la otra, porque de esa manera nos ayudará a separar a las personas del problema. Normalmente vestimos a la otra persona del problema. Tengo un problema con esta persona, pues como yo no tengo la culpa, la tiene ella. Es que no me entiende, es que no quiere entender, es que es una persona muy rígida, es que siempre quiere hacer lo que él quiere, siempre tenemos que hacer lo que él quiere. Así que vamos a vestir a la otra persona con el problema, por una cuestión muy sencilla. Huimos de lo abstracto. En lugar de pensar que esa persona, si la conociera tomando unas cañas, me caería muy bien y nos llevaríamos genial y seríamos los grandes amigos de la vida, no, no. Esa persona es el problema, porque cuesta mucho más el ver que en esta relación cada uno tiene su intención, cada uno tiene su forma de sentirse, cada uno tiene su comprensión del mapa y existe una situación que crea la tensión. Entonces, focalizarme en la situación me resulta mucho más difícil que decir que el otro tiene la culpa. Entonces, es completamente humano que nadie le extrañe que esto suceda. No tenemos, cada persona no lo hace adrede, pero no tenemos la capacidad natural de separar a las personas del problema. Lo tenemos que hacer conscientemente. Porque si lo hacemos, llegaremos a eso que dijimos antes, que cada persona tiene información y recursos que permite superar ese conflicto. Podemos convertir el conflicto en un reto en el cual cada uno va a poner la información y los recursos necesarios para superarlo. Esa sería la perspectiva que conseguimos cuando separamos las personas del problema, cuando vemos a la otra persona como un aliado, porque al final está interesado también en superar el conflicto, no en un enemigo que tenemos que batir. Precisamente el empujarnos es lo que hace que no podamos trabajar en equipo. Entonces decíamos que el punto A, 2A, es la intención. ¿Cuál es la intención de cada posición? Y también recordar ese otro mecanismo humano, que es que juzgamos a los demás por su comportamiento y a nosotros por nuestra intención. Podemos decir, pero tú te fijaste lo que me ha hecho, tú te fijaste lo que me ha dicho, tú te fijaste cómo se ha portado, tú te fijaste qué tono, y tu amigo te puede decir, oye, que es que tú
lo que hiciste tú, lo que tú dijiste y el tono que ponías no era nada diferente. Sí, pero es que yo tenía la intención de... Es decir, nosotros podemos justificar nuestro comportamiento porque conocemos nuestra intención. Lo hacíamos para algo positivo, para algo necesario, para algo loable, vamos a decir. Siempre vamos a poner por delante nuestra intención. ¿Qué pasará cuando conozcamos la intención de la otra persona? Ahí está una de las fuerzas que desactivan el conflicto. Por eso necesitamos la comunicación. La comunicación es lo que hace que suceda eso que en principio puede ser tan raro, que es ese conflicto es bueno, nos va a permitir evolucionar, pero solamente si conseguimos comunicarnos. Solamente. Y después tenemos que ver, el punto B, lo que sintió cada uno. Si tenemos conciencia de las intenciones que tuvo cada uno, tenemos también conciencia de los hechos. Son dos cosas que hay que trabajar y de forma sencilla con la comunicación. ¿Qué cosas sucedieron? ¿Cómo las ves tú? ¿Qué cosas sucedieron? ¿Cómo las veo yo? Veremos después un mecanismo para la resolución de conflicto, una técnica, una herramienta para la resolución de conflicto. Pero lo que va a haber detrás es que hay unas intenciones por parte de cada uno, unos valores a respetar, y hay unos hechos que cada uno puede contar, cada uno cómo lo vio, y un aspecto fundamental en todo esto va a ser yo me sentí de esta manera. No te echo la culpa, no te digo es que tú hiciste, trato de centrarme y como coaches ayudaremos a que cada uno se centre en cómo se sintió, porque ahí no va a haber discusión. En los hechos, si se trabaja un poquito, habrá cada vez menos discusión. En las intenciones no puede haber discusión, cada uno tiene la suya. Y en cómo se sintió cada uno tampoco puede haber discusión, porque cada uno subjetivamente se sintió de una manera. Tratando de no decir por culpa de que me dijiste. Sencillamente yo cómo me sentí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo voy a interpretar una situación. Si estoy enfadado, si me veo amenazado, si creo que tengo que luchar, que tengo que defenderme. No va a ser la misma interpretación que si estoy sereno y tranquilo escuchando lo que me dice la otra persona. Por tanto, no es solamente los hechos, sino que entenderemos mejor qué es lo que ha sucedido y cómo y qué es lo que está encendiendo el conflicto si entendemos cuál es la emoción que tenía la otra persona y si la otra persona conoce cuál es mi emoción. Por tanto, este segundo punto de qué es lo que sintió cada uno también es importante ponerlo sobre la mesa. Todo esto, como digo, lo ordenaremos después en una herramienta. Y después la comprensión desde cada posición. Hay unas intenciones, unos valores, hay unos hechos. Bien, pero también, ¿qué perspectiva tenía yo? Como decíamos en el ejemplo, el de comercial tiene la perspectiva del cliente. El de administración tiene una perspectiva completamente distinta. Y el Estado, que depende directamente de cómo se sintió, de las emociones, también es importante. Yo en ese momento tenía la perspectiva del cliente y eso hacía que viniera previamente con un estado pues de precaución o incluso de confrontación, porque veníamos a hablar de algo en lo que creo que se ha lesionado los intereses del cliente y por tanto mis intereses. Lo mismo la otra parte de la administración. Puede venir con un estado y una perspectiva que afecta completamente la comprensión, ese punto C, que tienes de esa situación. La comprensión el mapa es completamente distinto. Incluso es interesante darse cuenta de que el mapa de cada una de las partes, el de administración y comercial, sería completamente distinto si se intercambiaran las posiciones. Si el de comercial estuviera en administración y el de administración en comercial. Sus mapas serían distintos de los que tienen actualmente. Así que no es cuestión de la persona. Muchas veces es cuestión de cuál es el lugar, la posición que le ha tocado tener. De ahí tan importante que entendamos la posición de cada persona y cómo se comprende desde esa posición, ¿no? En un conflicto, si consigues, a veces individualmente, decir, oye, vamos a ponernos, claro, tiene que ser después de que se le haya pasado la emoción y el estado, ¿no? Porque aquí lo bueno de decir estado y perspectiva es que la perspectiva
tiene un cemento para no separarte de ella, que se llama emoción, se llama estado. Estado, vamos a decir, que es el tono global de tus emociones, ¿no? Tú puedes tener de repente un enfado, pero tu estado es estar sereno, pero de repente te sale un enfado, te das cuenta y lo manejas. Pero si es un estado de ira, de emoción, es diferente, ¿no? Ya es más difícil de manejar. Y el cemento que hace que tú te consideres tu mapa, que tú te consideres tu perspectiva, es decir, que no te permita salirte de tu mapa ni de tu perspectiva, el cemento son las emociones. Así que si por un momento, en una conversación individual, eres capaz de llevar a que la persona piense, oye, ¿yo cómo actuaría si estuviera en la posición de la otra persona? Incluso, ¿cómo actuaría si tuviera los sentimientos de la otra persona? ¿Cómo actuaría si tuviera sus intenciones? ¿Cómo actuaría si tuviera sus expectativas? ¿Cómo actuaría si tuviera sus experiencias? Si me hubiera pasado lo que le pasó a él. ¿Cómo actuaría si fuera como él en todo? Es decir, si eres capaz de ayudar a una persona de un conflicto a meterse enteramente en los zapatos de la otra persona, el conflicto estará muy bien encaminado, sobre todo si finalmente la otra persona también consigue esa empatía profunda. A veces hay que tener un trabajo individual antes si el conflicto es suficientemente profundo, antes de ayudarles a hablar, ayudarles a conversar. Así que otro aspecto importante para el estado y perspectiva, y digo las dos cosas porque no es cuestión de esto, no estamos hablando de que cada uno tiene una perspectiva como si fuera un jugador de ajedrez. No, cada uno tiene una perspectiva unida a un estado, que es el que hace que esa perspectiva se quede como pegada a él. No te seas capaz de ponerte con cierta distancia. Muy bien, entonces sepamos cuál es la experiencia y las expectativas de cada uno, ayudemos a que cada uno vea la experiencia y las expectativas de la otra persona, seguimos trabajando sobre la comprensión desde cada posición, la comprensión del mapa de la otra persona. Finalmente, teniendo en cuenta el estado y la perspectiva, lo que sintió, puedes entender qué es lo que interpretó la otra persona. Y si habéis tenido alguna experiencia en este sentido, también a lo mejor a nivel personal de algún conflicto que hayáis tenido, cuando finalmente eres capaz de entender cómo interpretó la situación la otra persona de esa forma pues global, ¿no? Como si fueras la otra persona, realmente estás muy cerca de que de que se te ocurran cosas distintas, de ofrecer cosas distintas a la otra persona. Es decir, el hecho de comprender el mapa de la otra persona hace que se enciendan nuevas ideas, nuevos insights para que surja la solución. El insight, la solución, la propuesta, la sugerencia de cada una de las partes saldrá de comprender a la otra. Lo más importante es la comprensión. De ahí saldrán las nuevas soluciones, porque buscamos soluciones creativas. No estamos buscando que cedan. Recordemos que estamos buscando que trabajen en equipo. No estamos buscando que le ganen a la otra parte o que se ganen entre sí. En un equipo no podemos buscar eso, porque a la larga se va a pagar. Si hay uno que siente que ha perdido, lo va a cobrar. Va a buscar su oportunidad. Va a estar agazapado buscándolo. Bueno, así que disculpad un momentito que voy a encender la luz, que se está haciendo de noche. Como digo, no es que os estéis perdiendo nada, pero bueno, siempre le da más vida a la conversación. Así que en este apartado, que es el de entender la posición de la otra parte, que también debemos entender la nuestra, pero en eso no nos vamos a meter por cuestión de tiempo. Debemos ver cuáles son las intenciones, por tanto, los valores a respetar, que esto es algo que también hay que tener en cuenta, que a lo mejor para la otra persona es muy importante el valor de la independencia, es muy importante el valor de la honradez, de la honestidad, es muy importante, pues, un valor que para nosotros puede serlo también, pero que para esa persona es vital y que debemos ponerlo por encima de todo y nunca olvidarlo, porque a lo mejor hay otros valores que nos unen, pero ese valor sé que lo tengo que respetar. Sensibilidad ante estas cuestiones, porque, como digo, no se trata de comprender como si esto fuera un ajedrez, no. Si queremos comprender, debemos utilizar el corazoncito, porque hay razones que las razones del corazón, muchas veces la razón las desconoce. Y solo tendremos un panorama adecuado de la situación si entendemos los valores de la otra persona. Y los valores que nos unen, ahí es donde trabajaremos más como coaches. Esos valores, oye, hemos quedado en que un valor importante es
mantener conversaciones, comunicarnos, escuchar. Claro, esos valores que unen los vamos a utilizar. Es una de las cosas que más utiliza el coach. Es el reto común y los valores que unen. Y el objetivo común, como decíamos, por una parte, si el equipo tiene un objetivo que alcanzar, oye, ¿cómo vamos a alcanzar el objetivo si no logramos algún tipo de protocolo para estas situaciones? ¿Cómo vamos a... Vale, vosotros decís que el proyecto va lento, vosotros decís que va demasiado rápido. Bueno, vamos a hablar, porque no vamos a poder conseguir nuestro objetivo si no nos ponemos de acuerdo. Así que el objetivo común va a estar por encima de todo y también el coach debe utilizarlo para activar la resolución del conflicto. Porque al final es muy fácil que el conflicto tenga como solución unos criterios. Y es mucho mejor decir, vamos a partir de ahora, los contratos. Pues oye, si no firman todas las partes los contratos, por lo menos que si no firman, por ejemplo en el banco, ¿no? Imagínate, si no firma toda la familia el contrato de cuenta, pues por lo menos que lo firme uno, o por lo menos que lo firmen todos en la última página, o cualquier criterio que a partir de ese momento se establezca en el equipo. ¿Vamos muy rápido, vamos muy lento? Bueno, ¿en qué cosas debemos ir más rápido según vosotros? ¿En qué cosas parece que vamos lento? Vamos a identificarlas y vamos a establecer criterios de qué consideramos el ritmo adecuado, no solo para ahora, sino para siempre. Es decir, de un conflicto podemos conseguir que el equipo crezca cuando establecemos criterios. Y es más fácil que el conflicto se solucione y las dos partes aporten lo que tengan que aportar si sienten que se está asentando algo para siempre, que si lo que les parece es que estamos negociando algo para este momento, con uñas y dientes. Sino que cuando les parece que estamos construyendo equipo, estableciendo criterios de funcionamiento nuevos, nuevo orden, mejor orden, si estamos tratando de ver el panorama global para poner orden de acuerdo a nuestro objetivo común y a nuestros valores comunes, estableciendo nuevos criterios, va a ser más fácil que nos acerquemos a la solución. Y finalmente, como digo, la solución va a venir de la comprensión, desde el punto de vista del trabajo en equipo y también desde el de negociación, pero no vamos a abandonar el que tenemos, porque el punto de vista que tenemos para la resolución de conflictos desde lo que yo os estoy explicando hoy es sobre todo viendo el conflicto como algo que nos aporta a la evolución del equipo. Entonces, conseguiremos la solución, pero no perseguimos solo eso, perseguimos comprendernos mejor, perseguimos tener criterios nuevos, más orden, por tanto, perseguimos afianzarnos en ese objetivo común, perseguimos que los valores que nos unan más, porque hemos sido fieles a ellos aún en el conflicto, perseguimos que los valores a respetar se hayan puesto todavía más en evidencia y se respeten más, y perseguimos que las intenciones de cada uno se conozcan. Fijaos si no se consiguen muchas más cosas que la solución. La solución saldrá también, eso sin duda, sobre todo si lo trabajamos así. Un aspecto adicional, ¿verdad?, a la comprensión de la posición de cada uno. ¿Cómo es el entorno? ¿El entorno empuja el conflicto o ayuda a la solución? Es decir, si el de administración tiene encima los de auditoría, hay que entender que el entorno le está provocando que se genere conflicto. Si el de comercial está acabando el año y va muy mal en objetivos, su entorno le está apretando para que lo consiga. Su jefe, quien sea, le estará apretando, o su bolsillo, le estará apretando para que se encienda el conflicto. Así que el entorno es un aspecto a tener muy en cuenta cuando hablamos de comprender la posición de cada uno. ¿Cómo es su entorno? ¿Con quién vino? El otro día, en una clase, decían, sí, claro, ahora me doy cuenta de que cuando le hago la auditoría, es una persona que hacía auditoría, cuando le hago la auditoría a esta empresa, pues con la persona que tengo que hablar, cuando viene con el jefe, habla distinto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tiene una agenda oculta, llamémosla así, tiene unos intereses que salvaguardar delante del jefe, quiere tener una imagen delante del jefe, y eso impide que arreglemos en ese momento, que tengamos la solución, y hay que esperar otro momento. En ese momento ya sabemos que va a ser imposible, porque hemos analizado bien la posición de la otra persona y sabemos cuál es la influencia del entorno. Así que ya tenemos la segunda y vamos por la tercera clave, que trabajen juntos. La película de Invictus os la recomiendo al 100% si os interesa el tema de conflicto. Habla de cómo Nelson Mandela
trabajó los primeros meses de su mandato como presidente de la República Surafricana, después de haber pasado 29 años en la cárcel y después de que eh, eh, la comunidad negra de la República Surafricana sufriera el apartheid durante toda su vida. Es decir, ¿qué sucedió cuando la comunidad negra dejaron de ser esclavos en República Surafricana y consiguieron el poder teniendo como presidente a Nelson Mandela? Y hay un capítulo muy particular, una parte muy particular, preciosa, hay un vídeo en YouTube que lo podéis ver, en la que uno de los guardaespaldas, negro, de Nelson Mandela, llega y le dice: Madiba, han venido los guardaespaldas del presidente blanco y nos han dicho que tenemos que trabajar con ellos. Por favor, da la orden de que se vayan. Y bueno, le llamaba Madiba a Nelson Mandela y le dice Madiba a Nelson Mandela: ah, así que ya han llegado. Muy bien. Esos hombres están muy bien adiestrados y a partir de ahora trabajarán para conseguir hacer un equipo de guardaespaldas todavía más eficaz. Pero claro, el guardaespaldas se volvió loco. ¿Pero cómo me estás diciendo esto? Si estas personas estaban matando a nuestra gente hace nada. Si estos eran contra los que estuvimos luchando en la calle hasta que has sido presidente. Y Nelson Mandela le dijo: mira, quiero que vean todos que la nación arcoíris es una realidad, que se está construyendo desde arriba, que es cierto que podemos trabajar juntos, los blancos y los negros. Bueno, no se convenció el guardaespaldas. Y luego, bueno, en todo caso, pues le obedeció, fue a hablar con los guardaespaldas blancos, aparece cómo fue la reunión, y fue muy interesante, como le dice el guardaespaldas blanco: ¿y por qué le llamáis Madiba al presidente? Y dice: bueno, pues porque es el hombre de su tribu y es como le llamamos todos. Y dice el guardaespaldas blanco: nosotros le llamaremos presidente. ¿Qué quiere decir? Que la intención era diferente, pero finalmente el objetivo podía ser el mismo. Para unos era que son unos guardaespaldas profesionales que defienden al presidente, los blancos, y para otros están defendiendo a su líder. Y finalmente consiguieron trabajar juntos. La única forma de que se pusieran de acuerdo los guardaespaldas es, la que aplicó Nelson Mandela según la película, es que se pusieron a trabajar juntos. No es convencerles, no es decirle tenéis que llevaros bien, no, no, no. Mañana vamos al partido de los Springboks, del equipo de rugby de República Surafricana, y vamos a tener que hacer muy buen trabajo, porque si no puede pasar cualquier cosa. Y en base a que tenían que hacer ese buen trabajo y que cada uno tenía su intención, se pusieron mínimamente de acuerdo al principio, pero acabaron trabajando bien juntos. Así que, en muchas ocasiones, una solución posible es que partes que estén en conflicto trabajen en la propia solución del conflicto. Decir: oye, pues buscad, poneos en común de cuáles son las normas en las que estáis de acuerdo y en las que estáis en desacuerdo. Por ejemplo, poneos en común, trabajar qué cosas van lentas y qué cosas más rápidas, y las ponemos en común en una reunión de todo el equipo. Por ejemplo, o sea, en base a trabajar sobre los datos, sobre los hechos, vamos a aportarlos, los trabajáis entre las dos partes, a lo mejor dos personas que estaban en desacuerdo en algo, trabajar sobre este tema, traer bien los datos, traer bien los hechos, nos explicáis a todos y luego aquí decidimos. El hecho de que trabajen juntos hace que el aspecto emocional se reduzca, que veremos dentro de un momento en la herramienta, que es un aspecto fundamental, que se reduzca el aspecto emocional. También pueden trabajar en otro proyecto, esto es muy habitual, ¿no? Bueno, algo que surge mucho en coaching de equipos es precisamente un departamento que tiene enfrentamientos con otros departamentos, una iniciativa que suele tener gran éxito, es cuando deciden: oye, vamos a hablar con ellos y vamos a trabajar en este aspecto, vamos a hacer un comité de mejora, vamos a ver qué dificultades hay en este proceso que se ve que no funciona del todo. Es decir, el hecho de que se pongan a trabajar, sea en la solución del conflicto, en datos, en hechos, en trabajar procesos, o en otro proyecto diferente, el hecho de trabajar juntos hace que el aspecto emocional se ponga a favor, un aspecto fundamental. El cuarto punto: educar en los distintos tipos de comportamiento. Esto es muy divertido
porque cuando hacemos coaching de equipos, les pedimos que se pongan como si tuviéramos estos cuatro cuadrantes que veis ahí, como si estuvieran en el suelo, y que cada uno se ponga encima del que considera que él está, ¿no? Entonces, los cuadrantes es muy sencillo. Se basan en que hay personas que creen que se pueden imponer a su entorno, o sea, que creen que son agentes de cambio, se creen personas que pueden ayudar a que las cosas cambien, y hay otros que no. Hay otros que quieren que las cosas se queden igual, que las cosas como están bien, que para qué cambiar tanto, ¿no? Ahí, por otra parte, estos son los de arriba, digamos que estarían más arriba, los dos de arriba son los que creen que son agentes de cambio, que se pueden imponer en el entorno, y los que están los dos que están abajo, los cuadrantes de abajo no. Los de los dos cuadrantes de la derecha son aquellos que creen que el entorno es acogedor, que no es amenazador, que las cosas, oye, tira para adelante, que las cosas irán saliendo. Los de la izquierda, pues creen que el entorno puede ser amenazador, que hay que tener cuidado, que hay que tener precaución, que hay que tomar precauciones, que hay que poner mucha atención, que hay que tener más control. Así que salen estos cuatro cuadrantes, ¿no? Ahora no vamos a profundizar mucho más, pero la verdad que son muy interesantes estos cuatro cuadrantes. Los podéis ver en el método Insight, los podéis ver en el método DISC. Muchos métodos aplican cuatro diferentes tipos de comportamiento, le llamo yo, ¿no? Porque muchas veces hay personas que en un ámbito, en un contexto, pues son más azules, en otro contexto son más rojos, en otro contexto son más amarillos. Suele predominar un aspecto, pero yo creo que les debemos llamar más qué tipo de comportamiento tiene una persona más que qué tipo de persona es. Porque, sobre todo, si vas a trabajar con ellos, el decirle a alguien tú eres así es hasta peligroso, ¿no? Porque puedes hacer que todavía haga más exagerado ese comportamiento. No queremos que se identifique con ese comportamiento, solo queremos que sea consciente de que se está comportando así. Bien, entonces les pedimos que digan, oye, ¿quiénes de vosotros consideráis que sois, pues, el cuadrante azul, de dominante, productivo, personas que tienen más atención a los planes de acción, a que se cumplan las fechas, a que tengamos objetivos claros, a que tiremos para adelante, que no nos retrasemos? Bueno, ese sería el dominante productivo, ¿no? Lo que se llama productivo dominante. ¿Quiénes son rojos? Que son influyentes o dinámicos, es decir, que plantean cuestiones de futuro, son visionarios, inspiradores, convencen, pero luego a lo mejor no tienen ni la atención ni el control suficiente para hacer el camino. Hay otros que decimos, ¿quiénes son verdes? ¿Quiénes son analíticos, prudentes, concienzudos? Que mientras esto no coincida con los datos que nos ha dado nuestro análisis del año pasado y de los 5 últimos años, y dame datos de los 10 últimos años porque si no, esto no me convence, y hay que ver bien el pasado, los datos del pasado, para poder ir hacia el futuro y que las cosas nos cuadren. El verde pues es de los últimos que se mueven, ¿no? Cuando hay que moverse, porque son los que están ahí pendientes de ver si los datos del pasado nos permiten corroborar que el futuro nos irá bien, cuando el azul o el rojo no se para en absoluto, sino que es muy azul o muy rojo, dice, no, el futuro lo creamos, lo estamos creando, ¿no? Y hay quien se siente amarillo, o quien se pone en el cuadrante amarillo, que son aquellos que buscan la estabilidad emocional. Es decir, oye, ¿estamos bien? Oye, fíjate que fulanito le pareció mal esto, fíjate que esta persona estos días está mal, fíjate que este tuvo este problema. Es decir, personas que buscan la estabilidad emocional, son afectivos, se sienten como responsabilizados de que todo el equipo esté bien, ¿no? Todos los cuatro cuadrantes, como veis, son muy necesarios, pero es interesante que cada uno se conozca en qué cuadrante está. Entonces, lo que es más divertido es que las personas se van distribuyendo en los cuatro cuadrantes del equipo, pues las 5, 10 personas, 15, las que sean, y luego preguntamos, bueno, así que os veis ahí, vale, ¿os queréis mover? ¿Seguro que estáis ahí bien? ¿Ese es el tipo de comportamiento que tenéis en este equipo en concreto? Sí, vale. Bueno, oye, ¿os veis a los demás en ese cuadrante? Y empieza una conversación muy interesante. Oye, sí que es verdad que eres verde, pero no me daba mucho cuenta. O, ¿cómo vas a ser verde tú? Si eres más rojo, que estás siempre diciéndonos las cosas que podemos conseguir, que no nos perdamos esta oportunidad. O, ¿tú, azul te ves? Si tú los planes de acción no los tienes tanto en cuenta, estás más mirando los datos anteriores que los datos del futuro. O sea que es interesante cómo se genera una conversación y muchas veces las personas, en función de cómo se ven de fuera, también se dan cuenta de cómo son vistas. No es cuestión de quién tiene razón. Es cuestión de que a veces las personas te perciben distinta a cómo te percibes tú. Y esta conversación que se genera es muy interesante en ese sentido.
muy interesante. Y hace que nos comprendamos mucho mejor, porque ya estamos diciendo que el aspecto emocional es muy importante para entenderse las personas entre sí. Y cuando hay esta educación en los distintos tipos de comportamiento, eh, cuando hay un conflicto, surge eso de decir, claro, es que yo no soy tan amarillo, entonces yo no lo entendí así. A mí no me surgió esa necesidad. Surge una conversación, o sea, un lenguaje, un código muy interesante, en el cual ya estamos incluyendo eso de cómo me sentí, entendiendo ya cómo se sintió la otra persona. Es muy interesante que eso esté presente, más que decir, es que a mí jamás se me hubiera ocurrido molestarme por eso, pero tú mira qué tontería le ha molestado, o mira cómo fue capaz de decirme esto. Claro, si somos conscientes de cuál es la forma de emocionarse de la persona, más habitual, su tipo de comportamiento, pues vamos a entender mejor el que no se haya, que haya dicho esto o que le haya parecido mal otra cosa. Bueno, hay cosas que ya estoy suponiendo que si tenéis algo que preguntar lo podáis anotar y me lo preguntáis al final con mucho gusto. Bueno, llegamos al quinto ya. Primero, recordáis, tomar cartas a tiempo en el asunto. Segundo, asegurarse de que cada persona conozca y respete su posición en la del otro o de la otra. Tercero, trabajar juntos. Cuarto, educar en los distintos tipos de comportamiento. Y cinco, muy sencillo, si somos capaces de crear un proceso para cuando haya conflicto, eso se va a notar muy positivamente. Por ejemplo, un caso que leí de Pat Riley en Los Ángeles Lakers, él decía, mira, si alguien tiene un comportamiento, cumple las normas que tenemos, pues para la hora de entrenamiento, para digamos, la alimentación o lo que sea, si las incumple, o para el comportamiento con otros compañeros, si las incumple una vez, se le avisa. Si las incumple otra vez, se le deja 2 partidos sin jugar. Y si se incumple por tercera vez, se le echa del equipo. Fijaos, qué curioso, ¿no? La primera solo se le avisa. Dices, qué blando, ¿no? Sí, pero es que no deseas que te avisen, porque después de la primera viene la segunda, que te dejan 2 partidos sin jugar. Y después de la segunda viene la tercera. Entonces decía Pat Riley que muchas veces no había que avisarle ni una sola vez a nadie, porque nadie quería gastar ese cartucho. Nadie quería arriesgarse a entrar en un proceso que te lleva directamente a no jugar e incluso a que te echen del equipo. De forma transparente, de forma equitativa, las mismas normas para todos. ¿Qué sucede en caso de conflicto? Podemos establecer un proceso de información, reflexión y conversaciones que puede hacer cambiar el enfoque de la situación, o podemos hacer un protocolo de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando, por ejemplo, haya un conflicto, digamos, bueno, cada vez que sientas que tienes esa situación de conflicto con alguien, pues cualquiera de las dos partes puede decirle, pues, al líder, al coach o a la persona que el equipo designe que hay un conflicto y que quiere arreglarlo. Entonces, lo que se puede desencadenar es un proceso en el cual las dos partes hablarán delante de otra parte, delante de alguien que medie, puede ser el líder, puede ser el coach o alguien del equipo, que les ayude a ser conscientes, por ejemplo, de la intención, de cómo se sintieron, de todo esto que estamos hablando hasta ahora, y que se abra un proceso de reflexión para que en una semana cada uno aporte una solución. Estoy diciendo un ejemplo de un protocolo de conflicto. Es decir, que no se quede la cosa como, no sé si ir, si decirle, si no decirle, porque si le digo, porque no. Cuando veo que hay conflicto, trato de que otra persona ayude y de que haya un proceso de información, de reflexión y de conversaciones que permita desbloquear cualquier situación de conflicto. Es una herramienta muy interesante que se crea en cualquier coaching de equipos cuando es necesario porque haya un ambiente conflictivo en general. Muy bien. Veo una pregunta de Sandrine, trataré de contestarla al final. Porque ahora viene la herramienta. Lo que voy a tratar es de consolidar todo lo que acabamos de decir en una herramienta. Os voy a explicar cómo sería una herramienta de resolución de conflicto. ¿Qué es lo que permite que el conflicto vaya pasando por las etapas necesarias para desembocar en una solución?
Perdón. Bien. Entonces se trata de convertir la interpretación de cada uno en una propuesta. Porque si se queda solo en la interpretación nos damos cuenta de que cada uno va a ir por su lado, confrontación asegurada. Entonces, si queremos convertirla en propuesta, es porque la otra parte dirá que sí, dirá que no, dirá que en este sentido sí, en el otro no. Cada uno aporta una propuesta sobre la que sí se puede trabajar. Sobre la interpretación es normal que la haya por cada una de las dos partes, pero la forma de que acabe convirtiéndose en una interpretación conjunta es que cada uno haga una propuesta. En eso se basa esta herramienta. Bien, entonces, primero, trataremos de que se clarifique la interpretación. Trabajaremos la interpretación para depurar las emociones, que haya una especie de depuración emocional. Es decir, que cada uno interprete lo que quiere interpretar, pero tratando de que el tono emocional se reduzca. Para ello, como siempre, escucharemos y entenderemos antes de hablar, trataremos de que las partes se escuchen y entiendan antes de hablar. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un conflicto, trataré de escuchar y entender a la otra parte. Primero. Segundo, recapitularé el hecho sin juicio. Es decir, volver a decir lo que la persona ha dicho sin juzgar si es correcto o incorrecto. Sencillamente decir, entiendo que lo que has entendido es esto, lo que has interpretado es esto. Después le pediremos que lo razone. Esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que ese es un sinvergüenza. Bueno, explícame. ¿En qué te basas? ¿En qué piensas cuando dices que es un sinvergüenza? Claro, sacarás un ejemplo, sacarás dos, pero no vas a sacar 15, porque es posible que no haya tantos. Es posible que quede claro que has sacado una opinión en base a dos hechos. Bueno, cuéntalos. Es más fácil trabajar en las interpretaciones, en la depuración emocional, si pedimos que lo razonen, más que si le pedimos, si eso se queda en una opinión, si la interpretación se queda en una opinión. O sea que estos tres aspectos ayudarán mucho. Podemos, si estamos mediando, decir que una parte escuche y entienda a la otra y después que recapitule, o sea, perdón, como coaches podremos recapitular el hecho sin juicio, si te he entendido bien, y le podremos pedir que lo razone. Y a continuación lo haremos con la otra parte. En segundo lugar, preguntaremos por la intención de cada uno. ¿Qué es lo que te aporta? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas con esta posición? ¿Qué es lo que buscas queriendo hacer las cosas de esta manera? ¿Qué es lo que buscabas haciendo las cosas de esta manera? ¿Qué es lo que buscabas defendiendo al cliente de esta manera? ¿Qué es lo que buscabas permitiendo hacer este proceso de esta manera? No permitiendo solucionar la incidencia de esta manera. ¿Qué es lo que buscabas? O sea, que se busca su intención y los valores que hay relacionados con esa intención. También preguntar cómo se sintió, ¿no? Así que, y en ese momento, cuando dijiste esto, ¿cómo te sentías? Pues es un color necesario, como decíamos antes. Y respetarlo. No se trata de discutir. Yo me sentía así, pero tú te sentías... No, no, no. Tú te sentías así, perfecto. Tú te sentías así, perfecto. Así que también trataremos de que cada uno diga estas dos cosas. Esta parte de la intención y de cómo se sintió. Y que cada una de las dos partes lo respeten. Trataremos de asegurarnos de que respetan a la otra parte. Por cómo no lo vas a respetar la intención y el cómo se sintió. Y en tercer lugar, cada una de las dos partes le pediremos que le diga a la otra en qué estás de acuerdo, exhaustivamente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces vemos que dos personas discuten y en el fondo están diciendo lo mismo. ¿A qué se debe? A que se están centrando en decir en qué no están de acuerdo. Y en muchas ocasiones, en un ambiente de conflictividad, es muy sencillo decir, tú puedes decir lo que quieras, tienes que ser sincero, eso seguro, respetando y primero diciendo en qué estás de acuerdo con la otra persona. Esto es un ejercicio muy interesante con una situación de conflicto y en particular cuando estamos ante esta herramienta de resolución del conflicto es el paso 3 ineludible. Vale, entonces, antes de nada, di en qué estás de acuerdo con respecto a la interpretación de la otra persona. ¿En qué estás de acuerdo con respecto a la intención de la otra persona? ¿En qué estás de acuerdo con los valores? Cuanto cómo se sintió no hace falta estar de acuerdo. Es sencillamente comprenderlo. Si cada uno de los dos lo dice, nuevo paso a favor para la depuración, una depuración emocional adicional. Y en cuarto lugar, cada uno de los dos dirán la intención y los obstáculos que se ven. Tal como está escrito aquí, de lo que se trata es de que cuando tú tienes un conflicto, si actúas de esta manera, finalmente le podrás decir, oye, yo veo estos obstáculos a lo que tú me dices. Yo veo que
efectivamente tienes razón en esto, estoy de acuerdo en esto también, pero fíjate, yo esta semana le tengo que resolver esto a este cliente. Y si no podemos resolver esta incidencia, este cliente se nos va, ¿no? Tienes razón en todo, pero ten en cuenta esto. Entonces, el punto 4, sobre todo desde el punto de vista de cuando tienes que resolverlo tú, ¿no? Primero escuchas y clarificas, preguntas por la intención y el sentimiento, le dices en qué estás de acuerdo y le informas de tu intención y de qué obstáculos ves. Y siempre razonando y abriendo puertas. Esta es la razón de que haya puesto ahí el punto 4. Cada uno se dirá su intención, ya decíamos antes, y cada uno también se dice sus obstáculos. Los obstáculos que ve, y la interpretación, los hechos. Y finalmente, el punto 5, buscar un objetivo común. En ese momento a lo mejor ya puede surgir, oye, pues nuestro objetivo es resolver la situación de ese cliente en concreto y que quede claro qué cosas no podemos volver a hacer en adelante. Por ejemplo, oye, pues el de comercial dirá, fenomenal, porque yo ahora ya me doy cuenta de que hay cosas graves que hasta ahora estaba tomándome a la ligera, pero al mismo tiempo, qué bien que me entiendas lo importante que es para la empresa, no solo para mí, el que este cliente quede bien atendido. Un objetivo común. Eh, y finalmente bueno, pues ¿qué propones? Vale, pues oye, hacemos esto, tú tienes cuidado con esto y te comprometes a esto. Vale, bueno, pues la propuesta de uno de los dos pues puede cuajar en el otro o se puede reconsiderar con los obstáculos que el otro ve. Pero estamos, lo más importante, en un ambiente en el cual ya los dos hemos dicho nuestra intención, los dos hemos dicho nuestro sentimiento y hemos entendido la intención y el sentimiento del otro, estamos hablando ya solo de obstáculos. Aquí sí que estamos hablando como en una partida de ajedrez. Ya no están las emociones de por medio. Tenemos un objetivo común, además no es una partida de ajedrez en la que cada uno esté en un lado, sino que los dos estamos en el mismo. Hay una situación que tenemos que batir. Quizás cada uno represente una parte de esa situación, pero a la hora de buscar solución, los dos estamos de la misma parte. Los dos estamos con un objetivo común. Sin ceder, porque no es bueno que la administración ceda al 100%. No es bueno que el de comercial ceda al 100%. Para el equipo es bueno que cada uno mantenga su posición, siempre comprendiendo la del otro, y como jugando esa partida sin emociones ya, en la que estemos exclusivamente buscando soluciones, con emociones positivas, de buscar un reto común. De alguna manera, cuando hacemos la mediación de conflicto, estamos consiguiendo que las dos partes tengan la conversación que siempre desearon tener y que no fueron capaces porque sus emociones no se lo permitieron, porque sus habilidades en este momento no se lo permiten todavía. Entonces, mediar en el conflicto significa que les vamos a ayudar a conversar, a hacer la conversación adecuada. Muy bien, pues estas son las 5 fuerzas que desactivan un conflicto. Llevamos 1 hora y 10 minutos, más o menos, sobre el tiempo. Y espero que os haya gustado digamos, las posibilidades que os abren estas 5 fuerzas que desactivan un conflicto y también esa herramienta que las pone un poquito en algunas de ellas, las más importantes, las pone dentro de una secuencia temporal, cronológica. Bueno, me encantaría que ya os vierais como coaches de equipos diciendo, oye, pues esto yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Evidentemente hay que combinarlo con muchas otras cosas, pero eso sería señal de que el objetivo, que es tratar de ayudaros a que tengáis más herramientas, pues lo estamos cumpliendo. Bueno, pues Sandrine, me preguntas si en la etapa 2 el trabajo se hace por separado, individualmente o los dos juntos, el trabajo de gestión de conflicto, quería decir, no entiendo lo de etapa 2. Sandrine, ¿me lo puedes aclarar? Bueno, podéis ir comentando las preguntas que tengáis, con mucho gusto las responderé. Si tenéis alguna. Todavía sigue alguien por ahí. ¿Sí? ¿Tenéis alguna otra pregunta? Hola, ¿me estáis escuchando? ¿Podéis poner algo en el chat? Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Si tenéis alguna pregunta, Sandrine, si me la aclara, igual ya no puedes estar ahí, pero así tal cual no soy capaz de. Gracias, gracias, Ingrid.
No la soy capaz de responder, no sé a qué te refieres. Muy bien. Entonces, si tenéis... Ah, de que cada persona conozca y respete la posición del otro. ¿Y a qué te refieres con etapa 2? Porque quizás te refieres a las etapas del desarrollo, pero por asegurarme. Ya sabes que a mí me pirra eso. Bueno, ya me contestas cuando quieras, Andrín. Vamos con la pregunta de Liz Arguedas. Hola, a nivel de coaching personal entre parejas, cuando hay mucho rencor de una de las partes, primero hay que hacer un proceso de sanación emocional, sí. Sin duda, o sea, si hablamos de... Claro, aquí entraríamos en mediación, por eso yo la mediación solo la he tocado desde el punto de vista, bueno, de la herramienta muy brevemente y de decir que crea esa conversación que desean tener. Sin duda, cuando una pareja o unos socios o tal, que ha habido un rencor, que ha habido emociones ya realmente encendidas y el problema muchas veces principalmente emocional, previamente es interesante hacer un proceso de coaching con cada uno. Y ya si me preguntas incluso si es bueno que el que medie no sea el mismo que le ha hecho coaching a cada uno, lo ideal es que no sea el mismo. Pero muchas veces pues no puede ser. Pero sí que el mediador, la persona que vaya a mediar, siempre es interesante que hable previamente con cada uno, guardando la neutralidad. Lo que pasa es que si va a hacer un proceso de coaching individual completo, pues quizás hasta sería ideal que cada uno tuviera su coach individual y que luego hubiera un mediador. Porque en el mediador es muy importante que ninguno lo vea como que toma parte con el otro. Eso es muy importante en mediar. Si hablamos de coaching de equipos, pues sí que el coach de equipos puede hablar previamente con cada uno por separado. Y para que en el momento de la mediación, en el momento en el que surja el conflicto o lo tratemos de trabajar, pues que ya las partes hayan reducido un poquito su tensión emocional. Bueno, gracias, Liz. Sandrín, ¿te referías con lo de etapa 2 a las etapas del desarrollo? Bueno, pues lo voy a contestar como si te estuviera refiriendo a eso. Etapa 2 posiblemente se refiera a que digamos que cuando dos personas tienen un nivel de desarrollo que no ha llegado al de la etapa del acuerdo social, es decir, a la etapa en la que quieres sentirte cómodo dentro de un equipo, prevalece esa idea de quiero encajar dentro del equipo. Eso pasa más bien en la etapa 3, ¿no? Porque en la etapa 2, que es la etapa de la adolescencia, primera juventud y que se puede extender mucho más, se puede extender hasta toda la vida, en esa etapa lo que buscamos es sobre todo pues, los intereses personales, ¿no? El hecho de que, bueno, que en el entorno que estoy tengo que sobrevivir, tengo que valerme por mí mismo, tengo una ambición personal y bueno, puede haber personas que se guíen mucho por esa ambición personal. Entonces, en esa pregunta de que el trabajo se hace por separado, el trabajo de gestión de conflicto por separado, los dos juntos, aquí se trataría de que si una persona se deja llevar mucho por la ambición personal, el coach le puede ayudar a darse cuenta de cuánto puede ganar para su ambición personal si es capaz de resolver conflictos, si es capaz de tener una buena relación de las personas, cuánto aumenta su capacidad profesional, cuánto aumenta su valor profesional si es capaz de resolver conflictos. Entonces, una persona que esté en esa etapa 2 que predomina la ambición personal, los intereses personales sobre las ganas de hacer equipo, las ganas de estar en un clima de equipo, las ganas de encajar y de crear algo superior a uno mismo, de llegar a ese acuerdo social, a ese contrato social entre todos, pues es uno de esos casos en los cuales tenemos como coaches que entender muy bien cuál es la intención que hay detrás de esa persona. Y que puede ser la ambición personal, no pasaría nada. La motivación que hay detrás de esa persona. Bueno, si hay cualquier otra pregunta, con mucho gusto la respondo. Ya me decía Sandrine que sí, muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta, 47, o sea que me gusta que todavía os quede un tiempo para disfrutar de la tarde, de la cena, de este ratito de tranquilidad que podéis tener ahora, conscientemente salir de este espacio en el cual he disfrutado mucho, os agradezco enormemente vuestra atención, que estéis ahí, que me deis la posibilidad de contar las ideas que he ido trabajando y que he ido probando y que ahora podamos también todos pues, disfrutar de este ratito que queda del atardecer, del anochecer tan bonito aquí en España
y en Latinoamérica, en América, también en Houston estáis, pues que podáis disfrutar de todo el resto del día. Laura, si quieres despedirte o comentar algo. Seguro que le he pillado fuera de juego. No tienes los cascos puestos. Estoy aquí, estoy aquí. Nada, bueno, solo daros las gracias, Daniel, a ti por la presentación, a todos por estar ahí. Os enviaremos tanto la grabación como las diapositivas que utilizó Daniel, y para aquellos que también estéis interesados en formaros o en profundizar más sobre el coaching de equipos, nada, comentaros rápidamente que tendremos una nueva edición aquí en Santiago de Compostela. Comenzará el día 11 de noviembre y bueno, si todos aquellos que queráis, pues os enviaremos el dossier, podéis ver toda la información en la web y contactar tanto con cualquier persona del equipo de Ben Pensante como con Daniel para contestar todas las preguntas que tengáis. Y nada Bueno, más. diría ya, Laura, ya que ha comentado Sandrine lo de las etapas, tenemos el Coaching for Evolutions en Madrid en noviembre también, ¿no? El día 5 y 6 de noviembre. También sabéis que es un tema que a mí pues me tiene enamorado, me tiene apasionado desde hace ya unos años y que creo que es muy necesario para los coaches individuales el conocer cuáles son las etapas del desarrollo de las personas para poder hacerles coaching de una forma más segura, ¿no? Y con más confianza y con más resultados. Así que si a alguien le apetece el Coaching for Evolutions, lo tenemos en Madrid también el mes que viene. Incluiremos la información también en el correo que os enviemos. Y nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Disfrutar mucho.